Bueno, pues que Dios os bendiga en esta noche que estamos teniendo un culto de gloria. Y pues siempre el abuelo muchas veces me dice que a ver si puedo pues predicar la palabra del Señor y decir algún consejo o algo para alentar nuestras vidas por medio de la palabra, la medicina de nuestra alma. Y el Señor pues ponía en mi corazón una palabra, un aliento de nuestro Señor para nuestras vidas, para nuestra alma, para que podamos continuar y para que podamos ser perfeccionados, ser transformados, ser renovados y ser glorificados. Porque no solo es ser transformado, no solo es ser renovado, sino que también luego se necesita, como dijo el apóstol Pablo, ya he acabado la carrera y se he guardado la fe y ya me está esperando la corona, ya fue glorificado. Así también nuestro Señor, habiendo obtenido la redención, eterna redención, dice que se sentó a la diestra de Dios. Fue perfeccionado, fue transformado, fue renovado y luego después fue glorificado. Se sentó a la diestra de Dios. Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, versículo 32. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Sin acercarnos al monte de Sión, es decir, a Jesucristo, porque Él es la roca, la piedra angular, dice la palabra, el edificio de Dios. Dice que sin acercarnos al monte de Sión, si nosotros tocamos este texto, dice que si nos acercamos al monte de Sión habrá salvación, el cual Él habrá llamado allí en Jerusalén. Y dice aquí la palabra de Dios, si lo volvemos al revés el texto, si no nos acercamos al monte de Sión no habrá salvación, no estará el Señor, ni tampoco serás llamado, ni tampoco, por supuesto, no serás glorificado. Por eso, sin acercarnos al monte de Sión, sin acercarnos a Jesucristo, es imposible ser transformados, renovados y después de esto glorificados. Es una carrera continua, una carrera completa, la que se necesita para subir a los reinos de los cielos. Y es ser transformados, renovados y después de todo esto, ya ser glorificados. Y el ser glorificado es ir plenamente confiado de que ya el Señor acaba nuestra partida, como fue nuestros hermanos, acabaron la partida y le esperaba la corona de gloria. Jesucristo nos dio testimonio cómo debemos de andar, porque quien cree en Jesucristo, dice la palabra de Dios, que tiene que andar como Él anduvo. Nuestro Señor tuvo que cumplir las Escrituras, lo que estaba determinado en Él tenía que cumplirlo, pero también vino a dar testimonio cómo debemos de andar para que nosotros andemos como hijos de la luz, porque Él es luz. Quiero deciros que qué tan importante es acercarse al monte de Sión, el cual habrá salvación. El monte de Sión para nosotros es Jesucristo, la roca fuerte, el fundamento nuestro, la piedra angular. Es el edificio donde tenemos que acercarnos. Y quiero deciros que nuestro Señor Jesucristo nos dio testimonio cómo debemos de andar porque Él lo ha hecho, para que sigamos sus pisadas. Porque el que nos llamó, Él es santo, sed santos porque Él es santo. Y para determinar todo esto se necesita seguir sus pisadas, andar como Él anduvo. En aquellos días, dice Lucas, el capítulo no lo tengo bien guardado porque lo tengo anotado de tanto que el Señor me ha dado, pero quiero que estéis atentos
que dice el Señor en Lucas, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Señor, cada vez que él terminaba su obra de hacer milagros, de bendecir a la gente, de libertar leprosos, libertar cautivos, sanar enfermos, liberar a un endemoniado incluso para traerlo a él y que disfrute de su gloria. Dice el Señor que después de todo esto, al acabar su obra, dice aquí en Lucas, versículos 12 y 13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue al monte nuestro Señor. Vosotros sabéis que cuando leemos la palabra, muchas veces esta palabra es repetida. Y se fue Jesucristo a orar y pasó la noche orando. Y se fue Jesucristo al monte y se fue a orar. Y se fue nuestro Señor Jesucristo al monte. Muchísimas veces. Y en este pasaje dice que en esta vez, para él tomar una decisión, él tuvo que subir al monte. Y quiero que recordéis la palabra el monte de Sión. Él, cuando vino, nos dio testimonio de cómo nosotros debemos andar. Porque debemos andar como él anduvo, para que también nuestro fin sea ser glorificados como él fue glorificado. Habiendo obtenido eterna redención, se sentó a la diestra de Dios. Nosotros sabemos que después de esta partida estaremos con él. Pero dice aquí en este pasaje que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después de todo esto, pasando la noche, nuestro Señor dice, y cuando era de día, fijaros cuántas horas se pasaron. Y él era Dios, pero él tuvo que darnos testimonio cómo debemos de andar. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nuestro Señor vemos que no va a la ligera, sino que siendo todo hombre también en esta forma de siervo, dándonos este ejemplo cómo debemos de andar. Antes de tomar una decisión, dice que estuvo orando en el monte, subió al monte de Sión, el cual habrá salvación, el cual está en nuestro Señor. Y después de sentir su presencia, y después de escuchar a Dios, y después de saber su voluntad, no a la ligera, dice que entonces escogió a 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. También dice la palabra que antes también de tomar una decisión nuestro Señor se fue al monte de los olivos, antes de ser también entregado incluso. Fijaros que hasta antes de ser entregado también consultó con el Padre. Y dice que se fue al monte de los olivos. Sabéis que para ir al monte de los olivos también hay que subir una especie de monte y andar también. No está en una calle así a la derecha, sino que también está un poco elevado, porque desde allí tiene buena vista. Pero vemos que el Señor repetidamente se va al monte a consultar con Dios para elegir apóstoles, para tomar una decisión y también para saber su voluntad. Porque Él, aparte de dar cumplimiento a las Escrituras, lo que estaba determinado por Él de cumplirlo, también Él nos da testimonio, sabiendo de que una iglesia, un edificio de Dios, tienen que saber la perfecta voluntad de Dios, y para esto el Señor nos ha puesto la palabra, pero la palabra contiene acontecimientos y contiene historias, hechos reales, para que también sepamos cómo debemos de andar, para también vivir una vida agradable al Señor. Dice aquí en Mateo 26, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Antes de tomar una decisión y antes de desobedecer a Dios, dice que se fue al monte de los olivos, se subió al monte otra vez. Qué continuo él iba al monte para poder pensar, meditar, fortalecerse y para poder ser renovado el Señor. Que iba allí a ser fortalecido y hablar con su Padre. Qué tan necesario es acercarnos al monte de Sión. Porque dice, otra vez y repito, en Joel capítulo 2, versículo 32, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hay salvación en el monte de Sión, y después de esta salvación, dice, y entre el remanente, hay una entrada en el cielo. Dice el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando acabó su carrera en la isla de Patmos, dice: he aquí vi una puerta abierta en el cielo, y escuché una voz como de trompeta y me dijo: sube acá. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora en el Nuevo Testamento nos da a entender de que la roca, la piedra viva, a quien nos que tenemos que acercarnos es a Jesús. En estos momentos, antes de tomar una decisión y antes también de tomar una mala decisión, necesitamos acercarnos a él, piedra viva, desechada por los hombres que no conocen a Dios, pero para Dios es escogida y preciosa. ¿Y esto para qué? ¿A fin de qué? A fin de que os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca, dice la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos no entienden de que solo no dice el Señor que hay que ser renovados, estar con Él firmes, sino que también dice la palabra de Dios que hay un establecimiento, algo que nos establece, algo que nos transforma, algo que ha acabado la carrera. Y escuchemos voz como de trompeta y diga: sube acá. Eso es el ser ya glorificados. Ese es el tiempo, la partida final. Hay muchos cristianos de que esa puerta no la van a alcanzar, dijo el Señor. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. No porque Dios haga acepción de personas, sino porque ellos no se mantenieron, no estuvieron en la roca que esto es Jesucristo, en la cual habrá salvación, pero no esperaron a ser glorificados. Vemos que el Señor, antes también de irse con el Padre, y dijo: Padre, llévame en aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y se sentó a la diestra de Dios, obteniendo eterna redención, cuando todo estaba pagado. Pero vemos también en Lucas, que dice, en Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Vemos que el Señor nos hace entender que es necesario ir al monte de Sión, el cual habrá salvación, para ser transformados. Y lo que, como último, la última puerta que nos falta en estos momentos, hermanos, es que esperemos el ser glorificados. Y Dios nos mostró mediante Cristo que se subió al monte y se transfiguró, fue glorificado. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes como nosotros estamos esperando, un vestido de lino fino, un cuerpo incorruptible, que la muerte sea absorbida por la vida, por medio de nuestro Señor. Estos vestidos tan blancos como la nieve que ningún lavador dice que los puede hacer en la tierra tan blancos. Quiero también haceros saber de que el apóstol Pablo,
Esto él lo tuvo muy en cuenta, de que tenía que ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y luego establecido. En la vida del apóstol Pablo vemos de que cuando el Señor le llama, ahí vemos cuando es perfeccionado, le llama, porque el camino del cristiano va por partes. No es que vosotros sabéis, cuando se hace una casa, no se puede hacer la casa sin unos cimientos. No se puede hacer un tejado si no haces las paredes. ¿Por dónde quieres empezar? Todo esto tiene un camino y unas formas, un trabajo. Y dice el Señor que nos tiene que perfeccionar, afirmar, fortalecer y luego establecer, que es ser glorificados. Y esto vemos que el apóstol Pablo, cuando el Señor le llama, dice que no consultó con nadie, porque era un hombre muy entendido de la ley, pero de la gracia no sabía nada. Este hombre era velado, como todos los que están los judíos hoy en día que andan por la ley. Pero dice que no consultó con nadie cuando conoció a Jesucristo, sino que se fue a Arabia y dice que estuvo en un aposento, estuvo en un lugar estudiando 3 años, día tras día, estudiando y recibiendo la gracia de Dios. Vemos que él tampoco se lo toma a la ligera, sino que va, se detiene, va a un lugar alto, se espera y él también medita. Y está con Jesucristo en el monte de Sión y piensa. Y ahora dice que él esperó para ser también establecido y fortalecido. Todavía no había sido glorificado. Pero vemos que el apóstol Pablo, antes de tomar a la ligera, estuvo 3 años en un sitio alto, un lugar, un aposento, estudiando las Escrituras. Y después de esto, se fue donde los apóstoles. Pero estuvo solo. Y ahora vemos que él también ya fue perfeccionado, fue afirmado, fortalecido. Y después de esto, al ser establecido, más adelante, dijo, ya he acabado mi carrera y he guardado la fe. Y la he acabado con gozo. Qué importante es acabarla con gozo. Y ya fue glorificado. Fue también arrebatado, podemos decir, su espíritu, el alma, a las manos de Dios. Esperando también cuando nosotros seamos resucitados, quiero también, y transformados, quiero decir, hermanos, que los apóstoles y todos los creyentes en Cristo seremos presentados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, pero ellos también están esperando. Y nosotros también, gracias al Señor. Y dice la palabra de Dios que primero lo perfeccionó, Hechos 9:16, y los puedo decir cómo. Porque le dijo el Señor, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Después, por otro tiempo, lo afirmó. Quiero que veáis que no lo saco de la manga, sino que hay palabra que esto lo afirma. En Efesios capítulo 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y luego también fue fortalecido, por lo cual dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le fortaleció. Y ahora vemos también en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que fue establecido. Dice, ahora entendió, que mira lo que es el estar establecido, hermanos, para nosotros, para que tengamos ese conocimiento de lo que es estar establecido. Hay gente que todavía no ha llegado al lugar de ser establecido, sino que está siendo perfeccionado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque este era un hombre, como os he dicho antes, el cual dice que era circuncidado al 8º día, que seguía la ley, era celoso de la ley y estuvo ante el maestro Gamaliel, que era un maestro de la ley, y estuvo criado con él.
Dice que viene del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irrepresible. Pero ahora vemos que dice seguidamente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, y ciertamente no solo el pasado, sino que te habla el presente. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Habla de un presente, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero quiero enfocaros cómo cuando un hombre realmente se acerca al monte de Sión, el cual habrá salvación. Dios te perfecciona, Dios te transforma, y luego después de esto, si Dios quiere, seremos glorificados, pero es necesario siempre subir al monte. ¿Acaso nosotros somos más que Cristo? ¿Acaso somos hermanos? El apóstol Pablo, pero era un hombre con mucha mente, mucho conocimiento, y siempre él también intentaba muchas veces, aún en persecuciones, en cárceles, en azotes, en hambre, en desnudos, en viajes de pérdida de naufragios, sin ver la luz, siempre estaba en esa piedra preciosa que es Cristo, comentándolo con él. ¿Qué tan necesario, hermanos, es acercarnos al monte de Sión? Que es lo que quiero que eso vosotros os lo guardéis en vuestro corazón, a fin de que el Señor nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Dijo el Señor también a sus discípulos, para que veáis qué importante es esto, acercarnos al Señor. En Lucas 24, capítulo, versículo del 49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y no sé si sabéis, hermanos, que ellos se fueron a un aposento alto, reunidos, para recibir, cuando el Señor quisiera, ser investidos del poder, y esto era el Espíritu Santo, el cual nos sella y el cual nos confirma de que somos hijos de Dios. Pero ellos no fueron desobedientes, sino que se fueron a un aposento alto, a aquel monte también, y estuvieron esperando la promesa. No fueron desobedientes. Y dice aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, en ese aposento alto, en ese monte estuvo también la iglesia, y dice que de repente, al haber obedecido al Señor, al haber estado en esa roca angular, en esa piedra preciosa, en este edificio de Dios, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de viento, recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vemos que al obedecer, Dios manda su Espíritu. Dios te establece, Dios te transforma, Dios te afirma, y fueron también estos hermanos glorificados después del tiempo de su partida. Por eso, hermanos, quiero que guardéis esta palabra en vuestro corazón, qué tan importante es que siempre, antes de tomar una decisión, para obedecer al Señor, para saber su perfecta voluntad, nos acerquemos al monte de Sión, de Jerusalén, que esto es Cristo. Ahora sí que quiero también hacer un llamado, que sé que en este lugar no hay hermanos así porque estamos con el Señor, pero sí quiero que también nos paremos a pensar en qué monte estamos a veces. Porque hay montes que quieren tener la apariencia del monte de Sión. Quieren ser como el pecado, que tiene una apariencia de luz. Dice que Satanás se viste como ángel de luz. No llega a ser la luz, pero como ángel de luz. Pero el fin de todo esto es muerte. Hay montes que tienen la apariencia de ser de Dios, pero su fin es muerte. ¿Y dónde encontramos esto? En Mateo, en el Evangelio de Mateo. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a nuestro Señor,
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo del 15 al 17, no améis al mundo, que esto lo podemos considerar como un monte también, el cual tiene la apariencia del monte de Sión, como que es de Dios, como que tiene vida, como que tiene luz, pero el fin de él es muerte, no va a llevar a nada bueno. Y dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, no subas a ese monte, ni ames lo que hay dentro del monte. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dentro de este monte, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, este monte pasa, y lo que hay dentro de él, dice que es sus deseos, su vanagloria, pero el que hace la voluntad de Dios, el que está en el monte de Sión, el que tiene ese monte perfecto, la vida, que esto es Jesucristo, el cual está en el abrigo del Altísimo, y dice que permanece en él. Dice que estos permanecerán para siempre, porque fiel, dice la palabra, es el que lo ha prometido. Nuestra ciudadanía, dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro monte, nuestra ciudadanía es Cristo, no es el monte que tiene la apariencia de ser el cielo, sino que hace una apariencia como de luz, pero su fin es muerte. La ciudadanía que estamos nosotros esperando, dice en Primera de Pedro, versículo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por esto, hermanos, dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, puesto los ojos en él, en el autor consumador de la fe, que él dice que menospreció todo, se bajó del trono, se hizo semejante a los hombres, y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y después de esto fue glorificado y se sentó a la diestra de Dios. Por eso es necesario que nosotros subamos al monte de Jerusalén, la cual es de arriba. Nuestra ciudadanía es arriba, las bendiciones son arriba, nuestra vida está arriba, la piedra preciosa está arriba. Y dice nuestro Señor en sus evangelios, que Él es precioso para con nosotros el que cree. Vemos que hay que tener cuidado, por eso quiero remover conciencias y pararnos y saber en qué monte estamos sirviendo, cuál es el que estamos, si es el de Dios o no es el de Dios. Porque hubo un endemoniado gadanero, que vosotros lo conocéis en la palabra, que dice, Marcos capítulo 5 versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. ¿Acaso esto era mansedumbre, era templanza, era gozo, era alegría donde estaba este hombre endemoniado? Dice que andaba dando voces en los montes. Este monte no es de nuestro Señor. Y claro que dice que, claro, su vida se le veía que no era un monte de Dios, sino que era un monte el cual le era perjudicado para él, para su vida, tanto que dice que se hacía daño con piedras. Pero dice, aquí vemos qué tan importante es acercarnos al monte de Sión. Dice Marcos 5, capítulo 5, versículo 6, cuando vio pues a Jesús, este endemoniado, este monte de Sión, cuando vio la piedra angular, el fundamento importante, dice,
corrió a él, se arrodilló ante él y fue sanado. Por eso, la persona que se detenga en estos momentos y no esté sirviendo como a Dios le agrada, no está subiendo al monte de Sión, el cual es Dios Jesucristo, la piedra preciosa para nosotros. Si no nos estamos acercando a Él como Él quiere, hoy te dice el Señor que vayas a Él y seas sanado como este hombre, porque Dios nos ha dado ejemplo en su palabra. Qué tan importante es ir a Él. Fíjate qué transformación tuvo este hombre, que dice que el que había tenido la legión sentado, dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Fijaros, cuando una persona está firme y está establecida en el Señor, que tenga el problema que tenga, para Dios no hay nada imposible. Dice que este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, que estaban como si no hubiera pasado nada. Y ya no solo es eso, sino que dice también que le dijo al Señor, entrando Jesucristo en la barca, dice que le dijo, Señor, déjame estar contigo. Por eso digo que os quiero exponer mediante escrituras, como el Señor me pone en mi corazón, con esta poca sabiduría, conocimiento y poco tiempo, porque yo también llevo poco, pero he conocido al Señor. Dios me ha demandado para vosotros decir que vamos a servir a ese monte verdadero, el cual es Jesucristo, y tendremos salvación y eterna redención, y entrará este remanente, el cual Él habrá llamado, el cual es la ciudadanía celestial, nuestra vida, que está escondida en Él. Porque es muy importante, tanto el Señor, que Él dice que es la piedra de ángulo, escogida, preciosa, y dice que el que creyere en Él no será avergonzado. De tal forma, quiero que nos acerquemos a nuestro Señor para que ya digamos, como dijo el apóstol Pablo, que nadie me diga nada, que por donde voy, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Llevando en el cuerpo siempre, dice en 2 de Corintios, versículo del 10 al 11. Tengo muchos textos aquí y como Dios me va diciendo, voy compartiendo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Estando siempre en ese monte establecido y afirmado, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo pretendes tener esa bendición, ese olor grato, que huelas a Él, que tengas esa fuerza de Él, que le sientas tanto al Señor si realmente no estás sometido? Pero si estás sometido, dice su palabra, y te acercas a Él, la piedra preciosa, angular, el fundamento importante, este monte de Sión verdadero, que de esta manera será manifiesto ante todo el mundo que estamos con Él. Para que también así la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, dice la palabra. Así que, por lo cual dice Hebreos, y termino, hermanos, enseguida, Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que alguno deje de estar cerca de ese monte, el cual es Jesucristo, que no vaya yendo donde el Señor, que no vaya diciendo al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, dame fuerzas, fortaléceme, dime tu voluntad, ¿cómo debo hacer las cosas? Dice que miremos bien que ninguno deje de alcanzar esta gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos seréis contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú cambió una bendición del futuro. Decirme cuántos platos y cuántas lentejas, cuánta maná escondida, dice el Señor, que tienen abundancia para con nosotros. ¿Acaso no habrá más para que tú tengas que cambiar habiendo con el Padre muchos platos de lentejas? Así que, hermanos, estando a la espera de estas cosas, dice la palabra, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una corona incorruptible de gloria. Así que bienaventurado, dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que está firme en ese monte, que esto es Cristo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es el ser glorificados, lo que estamos esperando. Por eso desear que estamos siendo perfeccionados, renovados, pero nos falta ser glorificados. Y esto es lo que muchos no alcanzan. Que hacen como Esaú, cambian el plato presente por el futuro eterno que les espera. Así que cuando Cristo, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que vuelvo, como al principio, Joel capítulo 2, versículo 32, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Fiel es el que lo ha dicho. Y después de esto, de estar en el monte de Sión, en el monte verdadero, esto es Cristo, y sin Él nada somos. Porque Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y así como el pámpano tiene que estar en la vid, y si no permanece en la vid, nada puede hacer, sino que se cae, se seca, y luego después va al fuego. Así que no podemos estar sin Jesucristo, porque sin Él no podemos acabar esta carrera con gozo y ser glorificados. Dios nos dio testimonio por medio de Él, por medio de Pablo y de muchos, que es necesario estar en Él para conseguir esa carrera, acabarla con gozo, guardar la fe, que es muy importante, seguir fieles en la doctrina enseñada, entregada en nosotros, para que cuando el Señor dice, con voz de mando, arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así siempre estar en ese monte santo, en esa gloria eterna, que esto es Jesucristo, el cual está en ella. Que Dios os bendiga, espero haberos hecho bien, y lo he compartido teniendo poco conocimiento, poco tiempo. Hay muchos textos, mucha palabra, pero espero que me hayáis comprendido. Que Dios os bendiga mucho y estar en Cristo, el cual nos transforma, el cual nos establece, el cual nos perfecciona, el cual nos renueva. Y estando a la espera de esto, que es el ser glorificado, pero para esto se necesita estar en ese monte. No nos alejemos de este monte verdadero, el cual es Cristo, y no estemos en ese monte falso, el cual tiene la apariencia, pero niega la eficacia de ella. No te da buen resultado y no tiene buen fin. El fin es muerte. Que Dios os bendiga mucho y no cambiéis las cosas presentes por las futuras, porque en Cristo hay una vida nueva, una alegría nueva, un gozo eterno, cosas preciosas preparadas que tanto dice Pablo. Ojo que no vio, corazón que no ha sentido aún el hombre, oído que no escuchó, cosas impresionantes que el hombre no puede explicar. Mira que este hombre era muy sabio. Son aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que viven cerca de Jesucristo en este monte, que esto es Él. Que Dios os bendiga mucho. Bendiciones para todos.